El punto es que hemos visto hasta el día de hoy 4 mensajes y hemos terminado con el primero de 3 bloques. Yo les dije que dividiríamos la serie básicamente en 3 partes. Veríamos en primer lugar lo que es el amor del Padre, cuánto nos ama Dios, cómo nos expresa ese amor y cómo tenemos que expresarlo nosotros a nuestros hijos. En segundo lugar, dijimos que íbamos a ver lo que es el carácter del Padre en el bloque que denominamos como la integridad del Padre, que hoy iniciaremos a ver, donde veremos ya no lo relacionado al amor que tú manifiestas a tus hijos, sino la conducta que tú tienes, el ejemplo que ellos ven, el testimonio que ellos reciben de parte tuya. Y después, una vez concluido este bloque, terminaremos viendo lo que es la disciplina del Padre, cómo Dios nos guía, nos enseña, nos instruye, porque muchos padres pues tienen buenas intenciones, pero no saben cómo ejecutarlas. Entonces algunos pues creen que hay que agarrarse a los hijos a bibliazos todo el día, o a veces creen que hay que ser demasiado rígidos o demasiado liberales. Nos vamos de repente a uno u otro extremo. Hemos visto en la primera parte que algunos de plano, cuando el hijo pues falla, les retiran el habla, se alejan de ellos. Y en la primera parte pues dijimos que una cosa es los permisos, la disciplina, pero que nada de lo que ellos hagan puede determinar cuánto tú les amas. Terminamos ya lo más, no lo más importante, pero sí un punto que si no lo veíamos, de nada servía el punto 2 o el bloque 2 y el 3. Terminamos viendo lo relacionado al amor del Padre. Vimos cómo nos ama Dios, cuánto nos ama Dios, por qué nos ama Dios, cómo manifiesta ese amor y cómo de igual forma nosotros tenemos que demostrar este amor con los hijos. ¿Por qué por qué estos 2 bloques que siguen sin el primero no nos van a servir o no van a servir de mucho? Porque si los padres no son capaces de demostrar a sus hijos ese amor, no importa qué tan bueno sea tu ejemplo como papá o como mamá, no importa qué tan buenas sean las indicaciones, las instrucciones, las órdenes que tú des, simplemente no las van a seguir si no hay ese ambiente donde ellos saben que hay aceptación y que hay un amor incondicional. Van a tener, como lo hemos visto, que revelan pues los estudios que llevan a cabo personas que estudian la conducta humana, tanto dentro del ambiente de la iglesia o cristiano como fuera. Reconocen que un hogar donde no hay esa estabilidad, donde no hay esa aceptación, donde no hay ese amor y esa relación con papá y mamá, pues va a provocar que la tendencia a que los hijos sean hijos rebeldes sea mayor que los hijos que crecen en un ambiente de amor, de aceptación, etcétera, 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 etcétera. Entonces no van a seguir las órdenes y es más probable que sean hijos rebeldes. Todo lo que vimos ya en el primer bloque que acarrea esa falta de amor es lo que va a pasar si únicamente te enfocas en dar un buen testimonio y dar buenas órdenes, pero no das ese amor, no haces saber a tus hijos que les amas y que nada de lo que hagan va a determinar cuán mucho o cuán poco tú les amas. Por ejemplo, para que aquellos que apenas se integran puedan percibir un poco mejor esta idea que estamos transmitiendo. En el caso de nosotros con Dios, ¿qué pasa si cumplimos con Dios el bloque 2 y el 3, pero no entendemos el 1? Pasa lo siguiente: hay mucha gente que reconoce que la Biblia es la palabra de Dios. Tú haces una encuesta fuera de la iglesia y tú vas a encontrar que la mayoría cree que la Biblia es la palabra de Dios. La mayoría va a decirte que cree que lo que ordena tiene un porqué, que tiene una razón. La mayoría va a decirte, sí, yo creo que Dios existe, que es bueno, que es perfecto, pero no le buscan. Tú y yo sabemos que en México así vive la mayoría de la gente. Tiene una religión, va de vez en cuando a la iglesia porque cree en Dios, porque cree en su palabra, y por eso asisten a misa, y por eso se casan por la iglesia y bautizan a sus hijos, y cuando alguien está en el hospital pues buscan alguna ayuda espiritual, etcétera, 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 porque creen en Dios, porque creen que Él es perfecto, que la palabra de Dios, que la Biblia es su palabra. Pero ¿por qué no le buscan? ¿Por qué no le buscan? ¿Por qué no le aman? ¿Por qué no tienen esta relación con Él? Porque no han entendido la primer parte, no entienden, no saben acerca del amor de Dios y de la aceptación que tenemos en Él, y entonces se sienten indignos, dicen, ¿cómo me voy a acercar así? Se sienten rechazados, dicen, yo no puedo entrar así a la iglesia, yo no puedo buscar a Dios si acabo de pecar, necesito ser bueno para acercarme a Él, cuando hemos visto que es al revés. Primero me acerco a Él y luego Él me transforma. Por no entender esto, por no entender que Él murió por nosotros
nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados, como dice la Biblia en Romanos, por no entender que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, como lo hemos visto, pues muchos han sido incapaces de acercarse a Él porque no han entendido cuán grande es el amor de Dios, y no entenderlo les hace sentir indignos de acercarse a Él. Y esto es una de las muchas cosas negativas que puede provocar en tus hijos el que ellos no perciban o entiendan cuán grande es tu amor, que ellos cuando fallan, en lugar de acercarse a ti, se van a alejar porque van a saber, porque así ha sido antes, que si se acercan a ti, tú les vas a rechazar. Por eso ya dejamos bien claro en 4 mensajes todo lo relacionado al primer bloque del amor del Padre. Yo les invito a que si les interesa un poco más, quienes no estuvieron, consigan las conferencias que están disponibles, porque esto es solamente a manera de resumen, pero aquí no se va a aclarar todo lo que ya hemos visto nosotros. Y vamos hoy a iniciar al segundo bloque, al bloque que titularemos La integridad del Padre, y hoy veremos un tema que se llama de la misma manera. Hoy veremos el mensaje número 5 que hemos titulado La integridad del Padre, y obviamente pues también hablamos de la madre, ¿verdad? Pero para hacer más sencillo el título, lo resumimos en la integridad del Padre o la integridad de los padres, o si le quieres poner del papá y la mamá, de la señora madre y del señor padre, de sus progenitores, como tú quieras. Vamos a hablar de la integridad del Padre, y como lo hemos hecho y haremos durante el resto de la serie, vamos a ver primero cómo es Dios como Padre, para entonces nosotros poder seguir su ejemplo, tanto como hijos suyos, porque estamos llamados, como ahorita lo veremos, a imitar, a seguir sus pasos, y también a nosotros actuar con nuestros hijos de la misma forma que Dios actúa con nosotros como Padre, porque Dios es nuestro Dios, nuestro amigo y nuestro Padre. Todo esto ya lo vimos. Quiero leerte antes de Deuteronomio 6, que como hoy pudiste darte cuenta no es el nombre de un dinosaurio, sino de un libro del Antiguo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, estoy en segunda, con razón no era. Dije, yo hubo otro bibliazo aquí, pero no hubo ningún bibliazo. Ahí está. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, que significa prudentes, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, que significa no tomes la forma de los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, dice: sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Y esto no significa que le tienes que ir a los santos, gracias a Dios, no es lo que significa. Sed santos porque yo soy santo. Fíjate que 2 veces se nos hace esta exhortación. Como aquel que os llamó es santo, versículo 15, sed también vosotros santos. En la iglesia dicen no, en toda vuestra manera de vivir, porque algunos aquí se ponen la del santo en la iglesia de 11 a 1, pero saliendo de la iglesia se quitan la del santo y se ponen la de Blue Demon, la máscara, y así se comportan entre semana. Aquí parecen arcángeles, pero afuera se comportan como si fueran el mismísimo anticristo. Hay hermanos que me dicen, es que él es el anticristo, estoy seguro. No, hermano, no, el anticristo para empezar ni puede ser mexicano, entonces no te preocupes, podrá ser medio hipócrita, desgraciado, endemoniado, lo que tú quieras, pero el anticristo no es. Sed santos, dice después, porque yo soy santo. O sea, Dios nos manda a hacer algo que Él es. Dios no nos dice únicamente sean santos. Ahora, sed santo no significa que voy a andar con una aureola aquí alrededor, vestido con unas ropas y unas túnicas blancas, y que nunca voy a fallar, que nunca voy a pecar, etcétera, etcétera, etcétera. Santo significa apartado. Dios nos manda apartarnos, nos manda vivir una vida de pureza. ¿Por qué? Porque Él es así, Él es puro, Él es santo, Él no está corrompido. No hay nada que manche la imagen de quién es Dios. Dios nunca ha pecado, Dios
Dios nunca se ha contaminado, Dios nunca ha sido corrompido y Dios no puede ser tentado. Fue tentado Cristo en forma de hombre, por razones que hemos visto ya en otros temas, se despojó de sí mismo, sometió el ejercicio independiente de sus atributos a la voluntad del Padre, pero la Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Y Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Todo lo que en la palabra de Dios vemos que Dios nos manda hacer es algo que Él ya hizo antes o que lo sigue haciendo. Por ejemplo, la Biblia nos dice, perdona. ¿Y Dios qué hizo antes de ordenarnos perdonar? Nos ofrece su perdón. ¿Una vez? ¿2 veces? Cuando tú fallaste a la tercera, Dios te dijo, ahora sí, te dije que la tercera no contaras conmigo, ahí te va un rayo del cielo, pecador. ¿Por qué? No, a mí no me preguntes. No, su misericordia es nueva cada mañana. Y cada día nos ofrece su perdón si estamos arrepentidos. Y de igual forma Él nos pide que nosotros perdonemos sin límite, sin una cantidad especial de veces a nuestros enemigos cuando nos ofendan. La Biblia nos ordena que seamos misericordiosos. Pero ¿vemos un Dios que es falto de misericordia? No, Dios nos muestra su misericordia. Lamentaciones 3:23, cada mañana son nuevas sus misericordias. El Señor nos pide que nosotros seamos humildes, que no miremos por lo nuestro, sino que a veces nos tengamos que despojar de nuestros intereses para ser de bendición a los demás. Y es exactamente lo mismo que Él hizo. No estimó ser igual a Dios, Filipenses 2, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Cristo se despoja de sí mismo y se hace obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, y se humilló y caminó entre nosotros como uno de nosotros por rescatarnos a nosotros. Dios nos manda a amar y Él nos ama. Dios nos manda amar a nuestros enemigos y Él ama. Es impresionante esto, pero Él ama a sus enemigos. Algunos dicen, no, esto no es cierto, Dios odia al pecador, y hay un gran debate, ¿verdad? Veo luego en blogs de internet donde se ponen algunos allá a discutir porque la frase de que Dios ama al pecador pero odia el pecado no está en la Biblia y eso no es bíblico. Y bueno, no tiene que decir textualmente eso para entender lo que efectivamente así es. De tal manera Dios amó al mundo. ¿A qué mundo? Un mundo santo, puro, perfecto. Algunos dicen, no, hablaba de los elegidos. No es cierto, ahí no dice. Y aunque dijera verdad, no significa que es un grupo de personas que Él eligió, y aunque así fuera, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que hay un libre albedrío y que tenemos la oportunidad de aceptar al Señor o de rechazarlo. Pero aunque así fuera, de todas formas, nadie nunca nació siendo perfecto y vivió siendo perfecto. Ese mundo al que Dios amó, entendámoslo en cualquiera de las interpretaciones bajo las que tú quieras analizar este pasaje de Juan 3:16, mundo se refiere a un grupo de personas contaminadas por el pecado, enemigos de Dios, que se oponían a Dios. Y dice la Biblia, Dios los amó. Ya lo hemos visto en mensajes anteriores, nos mostró su amor dando su vida por nosotros, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Antes de crearnos, Dios ya sabía que íbamos a pecar y decidió darnos esta oportunidad y mostrarnos su amor. Dios nos dice ama, y antes de hacerlo, Él nos ama, como lo hemos visto, con un amor que no podemos comprender, y nos muestra una misericordia que es nueva para todo aquel que quiera acercarse a Él arrepentido cada mañana. Es decir, no hay pecado que sea tan grave como para que tú te acerques a Dios y Él te diga, no, ¿sabes qué? Llégale, te perdoné 15 veces, una más, ya no. No, Señor, si hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, su perdón, su abrazo, su misericordia, su amor, la entrada a su presencia, ahí está. Podríamos seguir dando más ejemplos. El punto es que todo lo que Dios nos pide que hagamos, Él lo hace. Es decir, no es el tipo de padre que nos manda hacer cosas que Él no pone en práctica. No es el tipo de autoridad que dice quiero que hagas esto, pero Él es incapaz de hacerlo, jamás lo ha hecho y jamás lo hará. No, es el tipo de padre que te dice, hijo, quiero que hagas esto, no es un capricho mío, así soy yo. Lo que te estoy pidiendo, si profundizamos un poco más en el tema, es que seas como yo. Dios nos pide que sigamos sus pasos,
que nosotros, para eso está la iglesia, Efesios 4:11, que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, que sigamos los pasos de Jesucristo, que lleguemos a la estatura y a la medida del varón de fe, que crezcamos espiritualmente. Podríamos ver muchísimos pasajes. Dios, cuando crea al hombre, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él quiere que tú y yo sigamos sus pasos, y esto es muy importante porque, como veremos en unos minutos en el tema, muchos padres, o podemos también hablar aquí, si tú no eres padre, eres autoridad, eres coordinador de un ministerio, eres autoridad de un grupo de personas, o tienes autoridad entre tu grupo de amistades. Muchas personas se cansan de dar órdenes y repetir las cosas que los demás tienen que hacer, pero que ellos por alguna razón nunca las han hecho, ni las están haciendo, ni las harán. Tienes que hacer esto, ¿tú lo haces? Muchos se cansan de repetir la primera parte del versículo 16. Sé santo, sigue a Dios, vive en santidad. Pero no pueden repetir la segunda parte. Yo pregunto, no levanten la mano, ¿cuántos podríamos decirle a alguien el versículo completo? ¿Cuántos podríamos decir: sed santo porque yo soy santo? Qué fácil es decir: haz esto, pero podemos decir: hazlo porque yo lo estoy haciendo y porque es lo mejor que tanto tú como yo podemos hacer. Y si te pido que me imites, no es porque yo me crea la gran cosa, sino porque yo imito a Cristo y lo que estoy haciendo vale la pena, y estoy tan seguro de que vale la pena que lo hago, y como lo hago te pido que lo hagas. No. Muchos dicen: perdona, pero ellos no han perdonado. Discipúlate, pero ellos no se discipulan. Deja de pecar, pero ellos no dejan de pecar. Trata bien a los demás, pero ellos no tratan bien a los demás. ¿Cómo espera un padre que el hijo respete a su madre cuando ve que el padre no lo hace? Yo no estoy justificando al hijo, pero por supuesto que humanamente hablando es normal que si él ve que papá hace esto, probablemente él va a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo de una persona, porque a lo mejor tú dices: es que nadie es capaz de poder decir este versículo completo. Hay una persona que tan estaba convencida de que su vida era íntegra delante de Dios. No hablo de que era perfecta, porque el que diga que no tiene pecado miente. Todos fallamos y caemos. Una persona que sabía que era íntegra en el sentido de que cuando caía se arrepentía y se levantaba. No una persona que premeditadamente decía: voy a dañar, pecar, corromperme, etcétera, etcétera, sino que buscaba vivir en santidad, buscaba vivir una vida justa, una vida honesta, y cuando fallaba se arrepentía y se levantaba, y estaba tan seguro de que este estilo de vida era correcto que mira lo que se atrevió a decir. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Si me lo pueden proyectar, por favor, porque me interesa mucho que los que no traen Biblia también lo puedan ver, porque si no, no me lo van a creer. Es el capítulo 11, porque ahí está el 14. Alguien está enamorado allá atrás, porque se habla del amor. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién es? El apóstol Pablo hablando. A primera instancia, esta declaración puede sonarnos un poco arrogante, ¿o no es así? Imagínate que alguien se parara aquí el domingo en la iglesia y les dijera: hermanos, tengo una palabra para ustedes de parte de Dios. Lo que ustedes tienen que hacer es imitarme a mí. Humildemente se los digo: imítenme, sean como yo soy, sigan mi ejemplo, todo va a estar bien. Termina su mensaje y se va. Tú dirías: qué persona tan arrogante, tan engreída, tan soberbia, tan altiva. Pero es el apóstol Pablo diciendo eso. Y Dios no lo reprendió por decirlo, porque él no concluyó su oración diciendo: sed imitadores de mí. Él añadió, dice: así como yo de Cristo. Él se atreve a decir: imítenme a mí, porque estaba seguro que él está imitando a Cristo. No dijo: imítenme a mí, que ando imitando a la señorita Laura, gritándole a los demás que pase el desgraciado. Imítenme a mí porque yo imito al Piojo Herrera, me agarro a trancazos al que me cae gordo. Imítenme a mí porque yo imito a Donald Trump, me pongo a insultar a quien me da la gana porque me creo mucho, porque tengo mucho poder y soy tan arrogante que me creo todopoderoso. No, Pablo se atreve a decir: imítenme a mí, porque él estaba seguro que él a su vez estaba imitando a Cristo. Hagan lo que yo hago, hablen como yo hablo, piensen lo que yo pienso, actúen como yo actúo. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo actúo es lo que Cristo habla, lo que Cristo piensa y como Cristo actúa. Qué profundo es este pasaje.
Yo durante mucho tiempo no lo comprendía y llegué a ver cierta arrogancia ahí, y hasta que hace poco lo empiezo a meditar y lo que me doy cuenta es la santidad y el nivel de integridad que había en este hombre, que tiene el valor y es capaz de pararse frente a la iglesia y decir: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Ten por cierto que lo que veas que yo haga es el estilo de conducta que Cristo me ha dejado a seguir. Yo te quiero preguntar, no me digas nada, pero ¿qué pasaría si los demás, en este caso tus hijos, te imitaran a ti? ¿Sería bueno el resultado o sería malo? No me diga nada. No me diga nada. ¿Te gustaría, mamá, que tus hijos fueran como tu esposo? ¿Te gustaría? Y luego las mamás: no, no sean gachas, dije que no dijera nada. Pues ¿con quién te casaste, mija? ¿No? De lo que me diste, Dios, lo que escogiste. Años maltratándome, nunca lo has parado. Cómprate el libro de límites, te va a ayudar mucho, tanto el hombre como la mujer. No puede ser, tenemos casos de consejerías donde dices: ¿y cuándo empezó esto? Hace 30 años. Como dijera el hermano Buki, ¿a dónde vamos a parar? No puede ser. ¿Te gustaría, esposo? Ahí va su venganza. ¿Que tu hija fuera de grande como tu esposa? Ya venga, bueno, son ellos, dicen que sí, ¿no? Y la mujer, en lugar de decir: ay, qué lindo, seguramente dice: algo querrá, ¿verdad? Algo querrá, ¿no? ¿Qué pasaría si los demás nos imitaran a nosotros? ¿El resultado sería bueno o sería malo? Piensa profundamente en esto, porque es muy probable que la gente cercana a ti va a imitarte a ti. Piensa profundamente en esto, porque aunque tú digas a tus hijos que hagan lo contrario, créeme, es muy probable que ellos hagan lo que tú haces. Y es mayor el efecto que tendrá sobre sus vidas y su educación lo que ellos vean que tú haces, que tú dices, cómo tú te comportas, que lo que tú les dices que ellos tienen que hacer. Y si tu actitud es diferente a tu discurso, por más excelente que sea tu discurso, ellos no lo van a seguir. ¿Por qué? Porque tu actitud les está diciendo a gritos algo totalmente distinto. ¿Qué pasaría, insisto, si la gente nos imitara a nosotros? ¿Cómo hablarían? ¿Cómo se comportarían? ¿Cómo harían negocios? ¿Cómo sería su nivel moral? ¿Cómo tratarían a los demás? ¿Cómo tú tratas a los demás? ¿Cómo tú te comportas con los demás? ¿Cuál es tu forma de conducirte? ¿Cuál es tu forma de actuar? De enfrentar los problemas, de enfrentar las traiciones, de enfrentar a la gente que habla mal de ti, porque lo que tú hagas, ellos van a hacer, porque ellos están siguiendo tu ejemplo. Pablo dice: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Lo que papá, mamá y todo hijo de Dios tenemos que hacer es entender: Dios, quiero ser como tú eres, quiero imitarte a ti, para que los demás, al imitarme a mí, indirectamente o directamente, te estén a la vez imitando a ti. Pero esto a veces no pasa, porque la iglesia da un discurso público, pero que es totalmente incongruente con su estilo de vida. Porque nos hemos acostumbrado a ser hipócritas. Tal vez en nuestro miedo a ser rechazados, tal vez en nuestro miedo al qué dirán, porque la iglesia, uno de los errores garrafales que ha cometido durante años es no hacerles saber de parte del liderazgo a la congregación que algún día vamos a fallar y que cuando lo hagamos estamos para servirles. Y durante tantos años se formaron iglesias tan religiosas que fueron tan severos y antibíblicos en el trato con la congregación cuando ella caía, que empezó a panicarse la congregación y dijo: no, es que si yo caigo nadie lo puede saber, porque ¿qué van a decir? Y yo me canso de decirle a los coordinadores y servidores que si están mal nos los digan con toda confianza. Digo me canso porque en la mayoría de las veces en las diferentes iglesias de Vida Nueva para el Mundo nos damos cuenta que casi siempre, hasta que no se consumó el pecado, hasta que no salió a la luz, no se animaron a abrir su corazón y decirnos con qué estaban luchando. Y cuando les decimos: ¿por qué no me lo dijiste antes para ayudarte? Porque tenían miedo. Hermanos, tienen que saber ustedes que no va a haber nada que nos puedan contar,
que nos espantemos o que digamos, ¡qué largo fuera! Aquí no entra ese tipo de personas. No hay nada que nos pueda tropezar. No tenía de las cosas que nos enteramos. Y no nos van a tropezar. Si yo me tropezara, me hubiera tropezado hace muchos años. De ver por el tipo de situaciones por las que pasan ministros de alabanza, del evangelio, misioneros, pastores, etcétera, 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 etcétera. Pero hemos entendido eso. Ahora no estoy hablando de vivir en pecado y burlarnos, ¿verdad? Precisamente la Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Y hay que confiárselos a Dios, no al hombre. Pero cuando tú no puedes solo, para eso Dios ha puesto diferentes personas y nos ha puesto como un cuerpo. Y por eso la Biblia dice, mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro le toma de la mano, mas hay del solo, porque cuando caiga no habrá quien lo levante. Por eso la Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros, para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Pero a veces en nuestro afán por aparentar que todo está bien, nos empezamos a luchar por dentro con algo y somos incapaces de pedir ayuda, hasta que ya las consecuencias son a veces irreversibles y a veces no irreversibles. Pocas veces son irreversibles, pero muchas veces son muy drásticas y son muy severas. Y las consecuencias naturales, estoy hablando de lo que trae el pecado, y toma muchos años en sanar. Entonces tenemos que saber esto, tenemos que entender esto. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6, ahora sí, como les dije hace rato. Me salí tantito de la línea, pero regresando a lo principal. Este pasaje es la primera vez en la Biblia que se ordena a los padres enseñar algo acerca de Dios a sus hijos. Yo sé que muchos padres, desde que empezamos la serie, ya quieren que vayan al punto de la disciplina, para voltear con los hijos y decirle, ya ves, te lo dije, órale, pagano, reviéntete. Y este pasaje habla de la instrucción, o este pasaje ordena a los padres instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Pero antes de eso, fíjate qué interesante esto. Vamos a leerlo todo y ahorita meditamos. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En Efesios 6 nuevamente se instruye a los padres a que ellos disciplinen, que no necesariamente tiene que ver con castigo, porque la palabra disciplina viene de paideia, que significa enseñanza. A veces parte de la enseñanza tiene que ver con un tipo de disciplina o un castigo, pero se refiere más que nada a una enseñanza verbal. Por ejemplo, cuando enseñamos la palabra, no la enseñamos con castigos, la enseñamos instruyendo a los demás en la palabra, y es el tipo de instrucción que la Biblia manda a los padres que den a sus hijos. Pero todavía no vamos a entrar en eso. Yo, antes de que vayamos a ese punto que veremos en el tercer bloque, quiero que meditemos en algo interesantísimo. Hay muchos padres y madres que creen que una buena educación es dar buenas órdenes, es dar las instrucciones precisas, y dicen, pero ¿por qué mi hijo está así? Si yo le he enseñado, yo le he dicho lo que tiene que hacer. Pero le has dado esa confianza, ese tiempo, ese amor que vimos en el primer bloque. Ahora veremos, ¿han visto que lo que tú ordenas, tú lo vives? Como veremos en este segundo bloque. Y en este pasaje, donde se habla de la enseñanza o transmisión de la palabra de Dios de parte de los padres a los hijos, podemos ver que la instrucción que se da al padre para que el hijo conozca de Dios no es únicamente establece reglas y regaña, pon normas, disciplina, diles esto, aquello y el otro. Antes de decirle al padre que él le enseñe a sus hijos o repite estas palabras, antes de todo esto la Biblia dice, el padre primero tiene que vivir lo que después va a hablar. Y antes de vivirlo, lo tiene que recibir. Porque si no recibes, ¿qué vas a dar? Y si recibes y das lo que no vives, ¿con qué autoridad moral crees que vas a poder exigir que ellos sigan lo que tú recibes y hablas, pero que no vives? Y por eso la Biblia nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hay que oír y hacer. Hoy la iglesia ha interpretado o ha malinterpretado o mal leído este pasaje.
porque en lugar de oír y hacer, oyen y se hacen, pero que es algo totalmente distinto. Dile al de al lado, oye y haz, no oigas y te hagas, porque es lo que muchos hacen, oyen y se hacen patos. Fíjate este pasaje, Deuteronomio 6, versículo 4. ¿Qué es lo primero que se ordena a los padres? Se resumen o se engloban todos dentro del pueblo de Israel. Dice, oye pues Israel, en el versículo 3. Y en el 4 vuelve a repetir, oye Israel, oye. Esta palabra oye en hebreo significa escucha. Y es muy importante que tú y yo sepamos esto, tanto en el hebreo como en el griego. Hay muchas veces que se traducen las palabras originales que se utilizaron. Para quienes no están contextualizados en lo que estamos hablando, Antiguo Testamento se escribe en hebreo y Nuevo Testamento en griego. Bueno, Antiguo Testamento también partes en arameo. Y lo que tenemos hoy en día son traducciones de los escritos originales para poder aprender mejor, para poder profundizar en una enseñanza. A veces es recomendable que veamos cuál es la palabra original que se utilizó, porque a veces la traducción puede no confundirnos, pero no darnos tanta claridad. Hay muchas veces que la palabra es escucha, pero cuando te vas al original, aunque vemos que nuestra Biblia dice escuche, 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 son 2 o 3 palabras distintas que se usaron en el original. Y algunas no significan escuchar, sino oír nada más. Y otras significan escuchar, pero escuchar con atención. Es muy diferente que alguien oiga a que alguien escuche con atención. Si tú le hablas a tu marido, por ejemplo, cuando él está viendo el fútbol, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Oír o escuchar? Si tú quieres el momento perfecto para sacarle algo a tu marido, es cuando él está viendo el fútbol. Porque, oye, mi amor, ¿puedo ir a comprar esto? Ajá. Oye, ¿puedo llenar la tarjeta de crédito de un montón de compras de vestidos y zapatos y bolsas? Ajá. Oye, mi amor, ¿y nos podemos ir de vacaciones? Tengo aquí en internet listo para reservar Europa. ¿Está bien? Sí, mi amor, lo que tú digas. Y de repente pero ¿qué? Yo te lo dije, mi amor. Yo te lo dije, tú me dijiste que sí. ¿Por qué? Porque estaba oyendo, pero no estaba escuchando. ¿Sí o no pasa esto? Que dices algo a alguien y te dijo que sí, y luego ni se acuerda que se lo dijeron, porque no puso atención. Hay gente que en la iglesia escucha, entra y sale, y tú le preguntas 10 minutos después de haber concluido el servicio, ¿de qué trató el mensaje? Y dicen, no, pues estuvo bueno. ¿Y de qué fue? De la Biblia, hablaron de la Biblia. ¿Qué pasaje fue? Estaba entre Génesis y Apocalipsis, pero ¿cuál era? Esa persona escuchó, esa persona oyó, pero no escuchó. Y la palabra que se utiliza aquí para oye Israel es escuchar. Escucha con atención. ¿A qué voy con esto? No podemos hablar de Dios si antes no escuchamos la palabra de Dios, porque si no, ¿qué es lo que vamos a hablar? Tú como padre y como madre tienes que entender que antes de hablar tú tienes la responsabilidad delante de Dios de escuchar. Y si únicamente vienes el domingo a la iglesia y entre semana no recibes más, no te disipulas, no lees la Biblia, hay aquí afuera una mesa para que tú tomes estudios a distancia. Hay en la página de internet de vidanuevaparaelmundo.org.mx un instituto bíblico por internet. Hay un instituto bíblico en Tlalnepantla y en Toluca todos los sábados, cada 15 días en cada una de las sedes, con 4 horas de enseñanza. Hay discipulados aquí entre semana, los martes, los jueves. Hay en casas entre semana. Y si tú no te preocupas y te ocupas por estar recibiendo, ya sea presencialmente en algún lugar o llevarte mensajes, MP3, libros. Si eres de Monterrey y abunda en ti el espíritu de Macanés y no te han liberado y crees que te lo digo para que vayas y gastes, hay PDFs gratis en internet. Para quien diga, ¿qué es PDF? Son el archivo, haz de cuenta que agarras un libro, lo escaneas y se sube el archivo del texto a internet y no te cuesta nada. Hay conferencias enteras en audio y en video en internet con las que tú puedes estar recibiendo la palabra de Dios. O sea, no hay pretextos, hermanos. La iglesia antes se reunía todos los días en el templo. ¿Por qué? Porque no había de otra. O vas. Sus camellos no reproducían MP3. No había en sus casas computadora. No decían, a ver, ¿me prestas tu tablet, Pedro? A ver, vamos aquí a ver una prédica online. Hoy hasta los congresos en Vidanueva se transmiten vía internet. Hay tanto material y tantas herramientas que no hay pretexto. No, es que me la paso en el coche y hago mucho tiempo al trabajo, pues más a mi favor.
En lugar de ir escuchando, ay, la qué buena, y puedes llevarte prédicas, alabanzas. Existe la Biblia hablada. En lugar de andar en la regadera, que algunos hasta que se acabe el agua media hora no se salen de la regadera, salen como pollos todos rojos, quemados, y perdieron ahí el tiempo. Métete la grabadora al baño. En lugar de creerte Pavarotti ahí en el baño cantando, métete y escucha la palabra y edifícate. Es algo importantísimo por muchas razones. La que hoy estamos viendo. ¿Por qué? Porque si tú no recibes de parte de Dios, no vas a tener su dirección y sabiduría para poder resolver ciertas situaciones que se van a presentar con tus hijos. Resolver algún problema con ellos, resolverles alguna duda, aconsejarles. Oye, que tengo esta cosa en la escuela, con mi novio, con mi novia, en el trabajo, los más grandes que ya tienen hijos que están casados, con mi esposa, con mi esposo, papá, mamá, ¿qué le hago? O a lo mejor tus hijos ya tienen hijos y le vas a dar un consejo de cómo actuar con sus nietos, y muchas veces nuestro consejo es terrible, porque no conocemos los preceptos de Dios, porque no podemos decir imítame a mí porque yo imito a Cristo. Porque andamos imitando a todo mundo y seguimos todo tipo de consejo y de ejemplo, que nuestra vida es un desastre y el consejo que demos va a provocar otro desastre. Los que tienen hijos adolescentes, cuando te empiecen a hacer preguntas acerca de temas apologéticos que tienen que ver con la defensa del evangelio. Oye, papá, y me dijeron que en la escuela que Jesús no existió, o que existió pero que era un maestro, y que hasta el 325 en el concilio de Nicea que convoca a Constantino es cuando decidieron convertirlo en Dios para manipular a todo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay evidencias históricas. Hay evidencias que reconozca la historia secular de que esto no es así. Otros me dijeron que fue robado de textos paganos más antiguos, que fue un invento. Oye, ¿y por qué si Dios es amor permite la maldad? ¿Por qué si es todopoderoso no termina con el mal? ¿Por qué no hizo un mundo sin mal, papá? ¿Es acaso que no puede, entonces no es tan poderoso? Y si podía y no lo hizo, ¿es porque no es tan amoroso? Y muchos padres no saben qué responder. Porque mientras otros se disipulan y están en la palabra, creciendo, etcétera, 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 andan viendo a la señorita Laura, ¿no? Entonces, ¿quién te dijo eso, mijo? En lugar de decir, esta es la respuesta, ¿quién te dijo eso? Mi maestro, papá. Y como lo único que ven de la señorita Laura, en lugar de responder a su hijo, dicen, ¡que pase el desgraciado! Y se van a dar a bolsazos al maestro de los hijos, porque no están preparados. Oye, papá, y me dijeron que vengo del chango, mamá, y pues mira, yo antes lo dudaba, pero pues mientras más veo a mi hermanito, más empiezo a creer que tal vez sí tienen razón. Él es el eslabón, mamá, el eslabón, ahí está, el eslabón perdido, lo encontré. Y muchos padres no saben cómo responder. Agarran la Biblia y, a ver, chamaco pagano, la Biblia dice, cree, ¿por qué? Porque sí, porque si no Dios te chamusca, órale. Y los hijos se pierden, porque nunca te preocupaste por hacer lo que la Biblia dice que tienes que hacer antes de hablar, que es escuchar. Cuando Dios manda a profetizar al profeta Ezequiel, cuando manda a hablar la palabra que antes se escribía en rollos, no era como hoy que tenemos libros. Lo primero y más similar a los libros eran códices, que eran como hojas que se pegaban y luego se doblaban para dar la forma del libro que hoy conocemos. Antes de eso, lo primero que existían eran rollos. Se escribía en hojas de pergamino, de piel, de diferentes materiales, y se enrollaban. Y tenían, si tú querías leer algo, no era voltear las páginas, sino era expandir todo el rollo y buscarlo. Y ve lo que le dice Dios a Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, versículo 1, antes de hablar, le manda que él se comiera el rollo. Obviamente no era que se agarrara mordida a las escrituras, sino en un sentido espiritual. Ezequiel 3, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, versículo 4, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Antes de hablar, ¿qué tuvo que hacer Ezequiel? Comerse el rollo. Antes de que tú hables algo a los demás, en este caso a tus hijos, tú primeramente lo tienes que recibir. ¿Tú quieres hablar del rollo
antes tienes que comerte el rollo. Porque es diferente hablar del rollo a hablar puro rollo, que es lo que hacen muchos padres, ¿verdad? Hay que hablar el rollo, no hay que echar puro rollo, que es lo que muchos hacen. Como no saben, pues inventan. Número 1, yo tengo que recibir. Número 2, Deuteronomio 6, versículo 5. Después de decir, oye, les dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, sobre tus consejos, en tus pláticas y en tus sermones. No dice, estarán en tu corazón. Una vez que escuché, yo tengo que guardar esa palabra en mi corazón. Yo lo tengo que vivir, yo lo tengo que hacer mío, yo lo tengo que poner en práctica. Yo no puedo hablar lo que no escuché. Y ahora pon atención a esto. Tampoco puedo hablar lo que escuché, pero que no vivo. Bueno, en el sentido estricto de la palabra lo puedo hacer, pero no esperes que cause mucho impacto. ¿Por qué? Porque si tú vives algo totalmente distinto a lo que estás hablando, en lugar de impactar para bien, va a ser lo contrario. En lugar de que digan qué buena instrucción, van a decir qué gran hipócrita es el que me está hablando. Y en lugar de respetarte, te van a perder el respeto. Si tú llevas, papá, mamá, una doble vida, y si le dices a tu hijo, respeta a los demás, respeta a tu mamá, pero ven que tú le insultas, que tú le gritas. Si tu mamá dices lo mismo a tus hijos, obedece a tu papá, pero cuando papá te dice a ti, mamá, algo que tú no estás de acuerdo, sacas tu credencial del club de fans de Jezabel, ¿verdad? Sacas el sartén de la cocina, te pones erguida y le echas una mirada de Apocalipsis. Y el pobre hombre dice, sí, amén, mi amor, lo que tú digas está bien. Oye, que me ofrecieron un trabajo buenísimo, y hay escuelas para los hijos, y podemos crecer en cada área, etcétera, etcétera. No, porque allá no vive mi mamá, aquí nos quedamos. Entonces eso de que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, eso oye muy bonito, pero a la basura. Cuando los hijos ven esto, cuando ven que papá, en lugar de tratar a la esposa como el vaso más frágil que dice la Biblia que es, la trata como envase de caguama, ¿verdad? Con rudeza. Y de repente vienen y les dicen, oye, haz esto, haz lo otro. ¿Tú crees que ellos van a ser motivados a seguir lo que tú les estás diciendo que hagan? Cuando tú les dices que tienen que ser honestos, pero suena el teléfono y te hablan del banco porque tienes una deuda, y contesta tu hijo y le dices, diles que no estoy. Dice mi papá, el cristiano, el que me dice que sea veraz, que va a la iglesia y que habla de la verdad de Dios, dice que no está. Márquele después a ver si ya me dice que sí está. Y al otro día el papá tiene el cinismo de decir, ¿por qué copiaste en el examen? Y el hijo dice, porque tengo un papá pirata. ¿Se acuerdan de ese anuncio de Cinépolis? ¿Cómo esperamos que ellos hagan algo que no están viendo que nosotros hacemos? Sobre todo de pequeños, tú tienes la oportunidad de influir en ellos, porque ya cuando entran a la aborrecencia es otra cosa. No es que es imposible, pero se complica un poco, porque ya tienen amigos que empiezan a hacer influencia, etcétera, etcétera. Pero de pequeños, la mayoría de los niños, tú les preguntas qué quieren ser y quieren ser lo que su papá es. Si no es astronauta o bombero o policía, quieren ser lo que su papá es, quieren ser lo que su mamá es. Desafortunadamente, a veces lo que papá es no es un muy buen ejemplo, y en eso se convierte el niño. Si tú y yo hablamos algo y lo vivimos, eso va a impactar sus vidas para bien. Si tú y yo hablamos algo, pero no lo vivimos, únicamente los va a tropezar y va a hacer que empiecen a darse cuenta de cuán hipócritas somos, y peor aún, van a empezar a creer que eso es el cristianismo. Y no te extrañes por qué de adolescentes van a aborrecer la iglesia.
Muchos jóvenes aborrecen la iglesia y las cosas de Dios porque creen que todos somos así. Porque es el ejemplo que han recibido de ex líderes, ex pastores, amigos, pero principalmente de sus padres. A mí me han dicho jóvenes: Jesse, mi papá el domingo llega el domingo en la mañana con mi mamá de la mano y sonríen y dan estudios, sirven, tienen un gafete, pero en casa son así, 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 así. Y digo, no puede ser. No puede ser. Y muchas veces sí lo es. ¿Cómo esperan los padres que así sus hijos se acerquen a Dios? Dice Romanos 2, 21 al 24, que por causa de hablar una cosa y vivir otra distinta, el nombre de Dios, versículo 24, era blasfemado entre los gentiles por causa de esos judíos que vivían una cosa totalmente distinta a la que hablaban. Y este principio, aunque le fue predicado a los judíos, se sigue aplicando hoy en día a la iglesia. Si la iglesia habla una cosa, pero vive otra totalmente distinta, lo único que vamos a provocar es que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Por qué? Escucha esto, lo he dicho muchas veces en estudios entre semana, y hoy lo repito: nuestro sermón más poderoso, nuestro mensaje más impactante, no son nuestras palabras, son nuestras vidas. Es por eso que en el mundo del marketing te quieren vender con testimonios. Desafortunadamente la mayoría de las veces son testimonios mentirosos, ¿verdad? Pero hay algunos ingenuos que se los creen y compran el producto porque vieron a alguien diciendo que les sirvió y dicen: si le sirvió me va a servir a mí, ¿no? BioShaker. Y el cuate todo tronado: oh, yo nada más me subo aquí 10 minutos al día y como muchas hamburguesas y parezco Sansón. Me dicen el hermano Mamey: compra BioShaker. Y van a comprar BioShaker. Y ahí andan creyendo que con eso van a estar así. ¿Por qué? Porque vieron al modelo decir que con BioShaker se puso así, ¿verdad? Aunque es mentira, se lo creyó. Ahora, la idea no es que seamos modelos falsos, sino que seamos modelos verdaderos. Que los hijos vean que hay esa fortaleza espiritual, emocional, que estamos bien, que no importa que hay problemas, momentos difíciles, de crisis, de enfermedad, y que digan: ¿qué hace a papá, mamá estar así de fuerte? Y se cae y se levanta y le dañan y perdona y no guarda amargura en su corazón, y cuando tiene mucho dinero está contento, y cuando hay momentos complicados en la economía también está contento. ¿Por qué no pierde su paz? Porque cuando la pierde, de repente se encierra en un cuarto una hora y sale y está otra vez completamente tranquilo, otra vez su corazón está sano. ¿Qué es lo que pasa en esa habitación? ¿Con quién se encuentra? ¿Qué es lo que lo mantiene así? Y cuando tú digas: no es BioShaker, es Dios, hijo, en mi vida, yo sigo sus pasos y lo que ves en mí es su influencia en mí. Yo tengo ese amor y esa paz y esa paciencia, y he prosperado y he crecido en cada área por la gracia de Dios, por la palabra de Dios. ¿Sabes qué va a querer hacer tu hijo? Conocer, amar y seguir a ese Dios. Es por eso que en el Antiguo Testamento tú ves que Dios se presentaba como un Dios de generaciones. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y generación a generación escuchaban las cosas grandes que había hecho Dios. Y las siguientes generaciones decían: es el Dios de Abraham, es el Dios que lo multiplicó, es el Dios de Isaac, es el Dios que le dio la promesa a su pueblo, es el Dios de Jacob, el Dios que se encontró con él, el que lo cambió, etcétera, etcétera, etcétera. El Dios que nos contó que abrió los mares, el Dios que le dio la victoria a su pueblo. Empezaban a escuchar y a ver en los padres en la presencia de Dios en sus vidas, y ellos querían seguir ese Dios. Pero ¿qué pasa? El libro de los Jueces nos relata que se empiezan a corromper, empiezan a adorar a la par del Señor a otros ídolos, y las siguientes generaciones lo vieron. Y los libros de los reyes nos hablan de reyes corruptos, que fueron corruptos porque decidieron seguir los malos caminos de sus padres. Algunos ponían un alto y decían no, y dice la Biblia: decidió no seguir el mal camino de su padre, sino el camino del Señor. Hubo todo tipo de reyes, como hoy sigue habiendo todo tipo de hijos. Y a veces hay malos hijos que simplemente son así. Digo, no se les justifica, pero en complicidad con ellos están sus padres, porque están siguiendo su ejemplo. Hay padres que se preguntan: ¿por qué mi hijo es así? Si yo le he dicho que no sea así. Yo me pregunto: ¿no será que es así porque está siguiendo tu ejemplo? ¿Por qué es tan avaro? Tal vez así eres tú.
Tal vez él vio durante años cuánto te pesaba pasar momentos de crisis, cuánto te afligías y te amargabas, y durante años tu discurso era que tu contentamiento esté en Dios, pero tu ejemplo le decía a gritos: el dinero es el que atará feliz, hijo mío. Y por eso hay tantos jóvenes se unen al crimen organizado, por eso son tranzas, por eso quieren dinero fácil y rápido, porque durante toda su vida vieron a papá y mamá pelear por dinero, entonces creyeron que su vida sería más fácil si nunca faltaba dinero. Y nunca les enseñaron que es importante tenerlo, pero que no da la felicidad, y que hay que tenerlo por la razón correcta y a través del camino correcto. ¿Por qué mi hijo es tan prepotente y tan altivo? Tal vez ese eres tú. Ellos te ven cuando tú sales a comer, y aunque tú les digas trata bien a la gente, si tú llamas al mesero como si fuera un robot, si tú no entiendes que es una persona de carne y hueso, que tiene espíritu y que tiene alma y que siente, y te crees superior porque tú tienes un nivel socioeconómico superior a él, no te extrañes cuando tus hijos sean auténticamente unos monstruos cuando sean adultos. Porque generación a generación podemos heredar lo bueno, pero también lo malo. Prontamente les voy a compartir un mensaje impresionante en el contenido, en lo que pasó, de cómo Cam, cuando peca en contra de su padre, es maldecido. Y no solamente fue maldecido él, sino las siguientes generaciones, y se hizo un efecto dominó que ha llegado hasta el día de hoy. Porque los lugares del planeta Tierra donde más pobreza ha habido siempre históricamente es en África. Y vamos a hacer un estudio donde vamos a ver de dónde vienen las tribus africanas, hermanos, de Cam. Tú puedes heredar bendición o maldición, no solamente a tus hijos, sino a las siguientes generaciones. A tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de cada hijo de cada uno de tus hijos, y así sucesivamente. Y algún día, dentro de algunos años, no solamente se trata del legado que tú estás dejando en 2 o 3 personas, sino tal vez en miles, en millones de personas. Es por eso que la Biblia es tan insistente en que nuestro testimonio sea correcto, en que lo que hablamos vaya ad hoc a lo que nosotros vivimos, que nuestro testimonio impacte para bien. Quiero terminar con esto. Hay muchas cosas que podríamos ver de este tema. Quiero terminar resumiéndote, luego puedes leer en casa. El primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 12 al 16. La Biblia dice que David, antes de ser rey, estaba en el ejército y entraba y salía delante del pueblo a la guerra. Y la Biblia dice textualmente que amaban a David porque entraba y salía delante de ellos. ¿Por qué lo amaban? Porque era una costumbre que el rey, cuando iban a la guerra, iba delante de ellos, dando la cara por ellos, era el primero en estar allí. El rey por lo general era un experto militar. Los grandes conquistadores no son personas que mandaban a los demás a pelear, sino que ellos en la mayoría de las batallas iban al frente peleando, porque así se expandían los reinos, y por eso el rey tenía que ser este tipo de persona. Y el rey, cuando volvían de la guerra, ya sea que hubieran ganado o que hubieran sido derrotados, volvía al frente dando la cara por el pueblo. Algunos reyes cobardes mandaban a los demás, y cuando regresaban y ganaban, volvía al frente, y cuando habían perdido mandaba a todos los demás por delante, y él entraba hasta el final o por la puerta de atrás, por así decirlo. David, aunque todavía no era rey, era amado porque era ese tipo de persona. Él salía adelante y pasara lo que pasara, regresaba al frente dando la cara por el pueblo. El rey, que es la persona que gobernaba, salía al frente y tenía que regresar al frente. Papá, mamá, ustedes no es que sean reyes, pero son quienes gobiernan en casa. Y termino haciéndoles la pregunta de ¿en qué posición están peleando ustedes? Son el tipo de rey que va atrás, el tipo de gobernante que dice hagan esto, hagan lo otro, pero lo que ustedes hacen es totalmente distinto. O son el tipo de gobernante que en lugar de decir hagan esto, dicen vamos a hacer esto, o esto así se hace. Eres el tipo de persona que dice imita a Cristo,
O el tipo de persona que dice: hijo, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Cada día ponte a pensar en esto. Cada día recuerda que ellos siguen tu ejemplo y que lo que tú eres, ellos serán. Si tú eres una persona floja, corrupta, avara, traidora, inmoral, desleal, el día de mañana su matrimonio va a ser más o menos lo mismo que es el tuyo el día de hoy, y su carácter va a ser más o menos el mismo que tú tienes el día de hoy. ¿Es lo que tú quieres para tu descendencia? Si tu respuesta es sí, está bien, sigue con ese ejemplo. Si tú dices: no, yo quiero más para ellos, entonces no se trata de esforzarte por dar mejores órdenes, sino de esforzarte por escuchar mejor las órdenes del Señor y ponerlas en práctica para que ellos sigan tu ejemplo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y con ojos cerrados vuelvo a preguntarte: ¿qué pasaría si la gente que te rodea, la gente más cercana, la gente que más amas, decidiera imitarte a ti? Una vez más te pregunto, y sé honesto en tu corazón, ¿eso sería bueno? ¿Eso sería regular? ¿Eso sería malo? ¿O sería terrible? ¿Qué tipo de personas quieres que sean? Para responder eso, antes tienes que responder: ¿qué tipo de persona eres? Porque tu influencia en sus vidas, aunque tú creas que no, va a ser determinante en su carácter, en sus convicciones, en sus valores, en sus creencias, en su destino, y a su vez en el destino de tus nietos, bisnietos, tataranietos, y toda la cadena hasta donde llegue de descendientes de tus hijos y de los hijos de tus hijos y de la gente cercana a ti. Tú tienes la oportunidad, sin estar parado frente a una multitud en un estadio, de impactar con tu vida a cientos de miles de personas. Nunca lo habías entendido así. Yo tampoco, hasta que empecé a meditar en esto de CAM. No lo harás de un día para otro, pero en algunos años tu huella seguirá estando aquí. México no se volvió este México de la noche a la mañana. Al igual que en el libro de los Jueces, ha sido un efecto bola de nieve, donde empezaron algunos a corromperse, a ser inmorales, a alejarse de Dios. Lo mismo que en Estados Unidos, que aunque fue fundado en la palabra de Dios, ahora está tan corrompido, porque al igual que en este y en muchos países se fueron alejando poco a poco, corrompiendo poco a poco, cada vez más y más y más y más. Y nunca nadie puso un alto. Y hoy es momento de que tú pongas un alto en tu casa. De que tú, al menos en tu entorno, detengas esta bola de nieve antes que se convierta en una avalancha. Dile ahí en tu lugar: perdóname, Dios, si no he sido íntegro, si he enseñado una cosa, pero la gente que me rodea ha visto otra. Ya no quiero ser así. Dios, me arrepiento. Te pido que me perdones y que tú me ayudes a ser distinto.
Señor, ayúdame, tómame de la mano y levántame, porque no se trata de cambiar en mis fuerzas. Esto no es el mensaje. Entiendo que sin ti nada puedo hacer. Y por eso en este pasaje tan claro, lo primero que se dice es: oye. Señor, mi conducta no puede ser correcta si lo que escucho no es correcto. Quiero pasar más tiempo contigo. Quiero tomarte en serio, tal vez por primera vez en mi vida. Quiero escuchar tu palabra. Y no solamente escuchar, sino pedirte en oración que tú me muestres cómo puedo poner en práctica, cómo puedo ser un oidor que hace lo que escucha. Dile: dame sabiduría, Espíritu Santo de Dios. Dame revelación de cómo puedo poner en práctica los principios que en tu palabra existen, que tú nos has dado. Dirígeme, muéstrame tus pasos, enséñame a conocerte para poder imitarte a ti. Y algún día, como Pablo, me puedas levantar y decir a los demás: así se hace, como yo lo hago. No porque yo tenga un remedio que los demás no, no porque yo sea superior a los demás, sino porque sigo el ejemplo de Cristo. Señor, llévame a ese nivel de integridad. Y que hasta que no llegue a ese nivel de integridad, que tal vez me tome toda mi vida, pero cada día en el proceso iré mejorando. Nunca me conforme, porque hermanos, a veces nos conformamos. Decimos: ya vengo a la iglesia, voy, no soy tan malo, con eso basta. Y dejamos de crecer. Y Dios no quiere que dejes de crecer. Porque la iglesia no fue establecida para venir a perder el tiempo, para cumplir con una costumbre, para cumplir con un acto religioso, con cierta liturgia. ¿Sabes para qué fue puesta la iglesia? Porque Dios estableció cada uno de los 5 ministerios. Dice Efesios 4:11, que Él, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Por qué yo estoy parado aquí? ¿Por qué cada semana venimos y enseñamos la palabra? ¿Por qué predicamos? Algunos lo hacen porque es su profesión, por costumbre, por rutina, por dinero, por ego. Algunos no saben ni por qué lo hacen. Pero ¿sabes la Biblia? ¿Por qué dice que lo tenemos que hacer? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir, esa es nuestra meta. Nuestra meta no es compararnos con otros que están peor que nosotros y decir: entonces no estoy tan mal. Que es lo que yo hice durante muchos años. Y lo que me tuvo alejado de Dios tanto tiempo. No entender esto, mas sí asistir, como muchos de ustedes, religiosamente cada domingo. Escuchar un mensaje que me entraba por un oído y me salía por el otro. Y salir justificándome con que, bueno, no soy tan malo como mis amigos. No me drogo, no robo, no mato, no fornico. No soy tranza. Porque nunca alguien me dijo lo que hoy te estoy diciendo: que nuestro espejo no tienen que ser los demás, sino Jesucristo. Que nuestro punto de comparación no son otras iglesias, no otros cristianos más o menos corruptos, ni los que no conocen de Cristo, siendo el mismo Cristo. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. En Cristo. Dile: Señor, quiero que seas tú mi ejemplo. Para eso quiero conocerte más y voy a buscarte más. Quiero seguirte, quiero imitarte, quiero impactar con mi vida a los que me rodean. Dile con hambre en tu corazón de que así sea: Señor, transforma mi vida en un tipo de vida que impacte tanto, que asombre tanto, que los demás la anhelen. Que yo sea, como tu palabra decía en Malaquías, una tierra deseable. Que ellos puedan verme y cuando se pregunten: ¿quién me dio esa sabiduría en los negocios? ¿Quién me dio esa fortaleza para trabajar? ¿Quién me dio esa gracia para perdonar? ¿Quién me dio ese amor para bendecir? ¿Quién me dio esa paz en la tormenta? Ese gozo en todo momento. ¿Quién me ha hecho ser el tipo de persona que soy? ¿Por qué mi trato es bueno para con los demás, empezando por mi propia casa? Porque hay tanto amor que yo pueda con una sonrisa decir: porque he seguido los pasos de Cristo. Y que entonces otros se animen también, Jesús, a seguir tus pasos, empezando por nuestra propia casa. Y si tú vienes por primera vez y quieres tomar la decisión de seguir sus pasos, si reconoces que lo que has tenido es una religión nada más, pero no una relación con Dios, yo te quiero invitar a que antes de despedirnos, tú te acerques a Él. No a una nueva religión, no a un compromiso con la iglesia, a un compromiso con Él, a seguirle a Él, a imitarle a Él. Y si tú quieres en esta hora recibir su perdón, su aceptación, hoy que has escuchado que no hay nada que te impida acercarte, que Él no te rechaza y que te ofrece su amor, su perdón incondicional, si tú solamente te arrepientes y le rindes tu vida y reconoces que le necesitas, ahí en tu lugar dile: Dios, perdóname porque he pecado, he vivido fuera de tu voluntad, es más, ni siquiera la conozco. Quiero conocerla, quiero conocerte a ti y quiero seguirte, quiero imitarte, quiero que tú seas mi meta. Límpiame de mis pecados y ven a mi vida. Ven a mi vida como mi Señor y como mi Salvador, pero también como mi Padre. Adóptame, ya no quiero estar solo, ya no quiero estar sin ti ni verte de lejos como algo místico, inalcanzable, sino como un Dios que me abraza, como un padre que ama a su hijo, lo hace y lo defiende. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén.